toda la historia de la humanidad han llegado a pasar cosas terribles. No sabemos cómo pueden ser las personas realmente. Inclusive no podemos saber cómo puede llegar a actuar una persona físicamente y psicológicamente. La especie humana han hecho cosas terribles, cosas que no podemos alcanzar e imaginar. La especie humana ha llegado a hacer cosas tan terribles como propias del infierno. Tener cuidado porque nunca sabes lo que os puede pasar con una persona que no conocemos. A veces lo que conocemos nos pueden llegar a dar muchas sorpresas. Estos son los 7 asesinos más terribles que han habido en toda la historia. Este hombre que diré a continuación es un ejemplo de que no importa nada de qué orientación sexual seas, puede llegar a ser terriblemente cruel y psicológicamente inexplicable. Es el caso de Jeffrey Lionel, el carnicero de Milwaukee. Fue un asesino en serie responsable de la muerte de 17 hombres, todos ellos chicos, entre el 1978 y 1991. Con la imagen no nos podemos dejar engañar. Llevaba gafas y comportamientos sumisos. Fue un rasgo de su personalidad y un factor importante el del depravado sexual que fue. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, también por practicar la necrofilia y el canibalismo. En el 2002 se estrenó una película llamada Dahmer, basada en una historia real de Jeffrey. El siguiente asesino era cruel y despiadado, no más allá de nuestros tiempos es llamado el asesino del Zodiaco. Fue un asesino en serie que acechó al norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta supuestamente suya confesó asesinar a 37 víctimas, aunque las únicas víctimas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres. De las mismas denominaba tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes. Nunca se supo cómo fue y quién fue. Solo se explicaba entre las víctimas que pudieron lograr salir de esa increíble escapatoria de asesino. Explicaban que era blanco, corpulento, de pelo castaño y que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. El Zodiaco asesinó a 7 víctimas conocidas en Venecia, Vallejo, Lake Berryessa y San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Las víctimas fueron 4 hombres y 3 mujeres, de edades entre los 16 y 29 años. A finales de 2003 el caso del Zodiaco tuvo un impactante descubrimiento, ya que las huellas de la famosa carta del Zodiaco no coincidían con las huellas de Arthur Lake Allen, sospechoso principal del caso, aunque no todas las pistas indicaban que era él. Actualmente sigue siendo un misterio el asesino del Zodiaco. Esta persona que nombraré a continuación es de hace mucho tiempo, pero no por eso no quiere decir que actualmente haya mentes tan perversas como las que tuvo Isabel Bathory. Era despiadada, cruel, una mujer sin escrúpulos y sin remordimiento. Todo ocurrió cuando Isabel vio a su paso por un pueblo a una anciana decrépita y se burló de ella. La anciana, ante su burla, la maldijo diciéndole que ella también estaría como una vieja en poco tiempo. Después de lo que ocurrió, obsesionada por la belleza, que utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas y pupilas para mantenerse joven, en una época en que una mujer de 44 años se acercaba peligrosamente a la ancianidad. Fue una aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de su país. Ha pasado en la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza, que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Isabel Bathory tiene el récord Guinness de la mujer que más ha asesinado de la historia de la humanidad, con 630 muertes. Según algunas opiniones, los crímenes atribuidos a la condesa pudieron ser invenciones de sus enemigos en un contexto político muy complejo para buscar su perdición y muerte. Esta persona que nombraremos a continuación tenía mucho estómago y mucha crueldad para hacer. Lo que hizo con sus víctimas es algo que muy poca gente es capaz de soportar. Aunque, como dije anteriormente, la mente humana puede llegar a hacer cosas terribles y sorprendentemente puede dar muchas sorpresas. Estoy hablando de Edward Theodore Kane. Fue un asesino y ladrón de tumbas estadounidenses, a que únicamente se probaron 2 asesinatos cometidos por él, que fueron los de Mary Hogan y Bernie Warden, por debido a su afición a conservar cadáveres, tanto los de sus víctimas como los que desenterraba, y a fabricar con ellos mobiliario y ropa. Se generó
un gran impacto alrededor del descubrimiento de sus crímenes al haber cometido menos de 3 asesinatos. No encaja en la definición tradicional del asesino en serie. Pese a ellos, sus actos despertaron gran interés en la sociedad y sirvieron de base para muchas obras de ficción. Lo descubrieron los agentes de la policía que investigaba la desaparición el 17 de noviembre de 1957 de Bernice Warden, dependiente de la ferretería de Plainfield. Sospecharon que Ed Gein estaba implicado en el caso cuando entraron en su casa y encontraron el cuerpo a los que había quitado la parte superior, pantallas de lámpara y asientos hechos de piel humana, platos de sopa hechos con calaveras, y también encontraron calaveras en los postes de su cama, órganos en el frigorífico, un collar de labios humanos, en una caja de zapatos con 9 vaginas y muchos más objetos hechos de partes de cuerpo humanos. Todos estos objetos fueron fotografiados y destruidos. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica, donde se destacó su buen comportamiento. Falleció en el verano de 1984 a la edad de 77 años por insuficiencia respiratoria. A continuación, esta persona fue de la época del nazismo. Fue una época cruel y despiadada y sin ningún remordimiento, ya que el país de Alemania fue gobernada por una persona que todos conocemos. Era una persona despiadada y sin ningún escrúpulo, y todas las personas sacaron su peor deseo. Llegaron a un punto de desatar los peores de ellos, que hicieron cosas terribles, innombrables. En este caso estoy hablando de Josef Mengele. Fue un médico, antropólogo y oficial alemán de la SS en el campo de concentración de Auschwitz de la Segunda Guerra Mundial. Él tristemente célebre por seleccionar a las víctimas que iban a ser ejecutadas en las cámaras de gas, y por sus experimentos científicos y frecuentemente mortales con prisioneros. Tras el fin de la guerra huyó a Sudamérica, donde evitó ser capturado hasta su muerte. Mengele aprovechó su estancia de Auschwitz como una oportunidad para continuar con sus estudios antropológicos y sus investigaciones sobre herencia genética, usando prisioneros del campo de concentración para experimentar con humanos. Los experimentos fueron totalmente científicos y no tuvieron nada que ver con la salud y la seguridad de las cobayas humanas. Mengele estaba especialmente interesado en los gemelos idénticos, gente con heterocromía, ojos de distinto color, enanos y sujetos con anomalías físicas. A pesar de todo lo que expliqué, Josef Mengele fue responsable de la muerte de un número desconocido de víctimas, que él mismo mató a través de inyecciones letales, disparos, golpes y por medio de experimentos mortales. Easton describe a Mengele como un hombre sádico, sin empatía y extremadamente antisemita, que estaba convencido de que los judíos eran una raza inferior y peligrosa, de que debería ser aniquilada por completo. El único hijo de Mengele, Rolf, dijo que su padre nunca demostró ningún remordimiento por sus actividades durante la guerra. Josef Mengele falleció en el 1975 por un infarto cerebral y fue enterrado con su falsa identidad. En varias ocasiones la mente humana puede llegar más lejos de lo que nadie puede llegar. Inclusive supera la ficción, y hay a veces que la locura se apodera de la mente humana y llega a cometer locuras y barbaridades que solo Satán se le pasaría por la cabeza. Este hombre, que fue de la época del 1870 hasta el 1936, estoy hablando de Albert Fish, es también conocido como el hombre gris, el hombre de lobo de Wisteria y posiblemente como el vampiro de Brooklyn. Él incluso llegó a afirmar haber abusado sexualmente de más de 100 niños y fue sospechoso de al menos 5 asesinatos. Los primeros ataques e intentos de secuestro, Fish cometió lo que pudo ser su primer ataque a la persona o un niño llamado Thomas Baden en Wilmington en el 1910. Tiempo después acuchilló a un muchacho con discapacidad mental hacia 1919 en Washington. El 11 de julio de 1924, Fish encontró a una niña de 8 años jugando sola en la granja de sus padres, Stan, en State Island. Le ofreció dinero para que la acompañara y le ayudase a buscar ruibarbo en los campos vecinos. La niña estaba a punto de abandonar la granja cuando su madre ahuyentó a Fish. Fish se alejó, pero regresó después del granjero de la familia Kiel, donde trató de dormir por la noche para ser descubierto antes por Hans Kiel. Le dijo que se fuera. Fish confesó 3 homicidios que la policía fue capaz de investigar para encontrar al homicida, y confesó haber acuchillado al menos a 2 personas más. Fue sometido a juicio por el asesinato de Grace Wood y fue condenado y ejecutado.
Este asesino tan despiadado y horriblemente satánico lo conoce mucha gente. Es tan conocido que inclusive actualmente los niños de tan corta edad lo llega a conocer. Cualquier persona conoce a este famoso y asesino, ya que en mi opinión era Satán en persona. Era una persona despiadada, le importaba muy poco la vida de las personas y era frío como el hielo y tan despiadado como el propio Satán. Estoy hablando de Jack el Destripador, un asesino de la época de 1888, cuya identidad es totalmente anónima y desconocida, ya que nunca se pudo resolver el misterio. Jack el Destripador fue un asesino en serie más conocido mundialmente y también le llamaban el despiadado asesino de Whitechapel. Fue conocido por ser descrito como el asesino inteligente, eficaz, burlón, astuto, frío y obsesionado por el asesinato. Los ataques que se le atribuyeron involucraban a mujeres prostitutas de barrios pobres y tenían un modus operandi distintivo, que consistía en estrangulación, degollamiento y mutilación abdominal. La extracción de los órganos internos de al menos 3 de las víctimas llevó a pensar que el asesino tenía conocimientos anatómicos y quirúrgicos. Por otra parte, los rumores de que el asesinato estaba relacionado entre sí se intensificaron entre septiembre y octubre de 1888, periodo en el que apareció una gran cantidad de misivas escritas por uno o varios sujetos anónimos, enviadas a Scotland Yard, y los medios, por aún así, nunca se pudo resolver. Este gran y misterioso asesino en serie siempre fue anónimo y nunca se supo quién es. Jamás fue atrapado. Mató a 5 mujeres y se le atribuyen más víctimas. A pesar de todo esto, la policía de Whitechapel considera que no fue solamente una persona la que cometió los atroces asesinatos. Y por eso Jack el Destripador se queda con el top 1. Si os ha gustado el vídeo y quiere que haga más vídeos como este, por favor compártelo, añade a favoritos y suscríbete. Eso me ayudaría mucho y me animaría bastante para poder hacer más vídeos como este. Un fuerte abrazo, Zeusin se despide.